Este esquema básicamente me sirve para decir que hay un panorama importante mucho antes de que nosotros descubramos al paciente con síndrome metabólico y que finalmente nos va a llevar al desarrollo de problemas cardiovasculares, renales, etcétera, y que todo esto básicamente forma parte de un iceberg. Y ese iceberg está presente durante muchos años antes de que nosotros lo podamos detectar. Empieza a haber una serie de alteraciones en el horizonte clínico que finalmente lo que vamos a ver es la punta del iceberg, y estas enfermedades que están apareciendo a manera de picos son los que finalmente estamos viendo en los pacientes. Creo que podemos hacer mucho antes y detectar el síndrome metabólico para poder atacar a todos sus componentes. Creo que también el tratamiento del síndrome metabólico es el tratamiento colectivo de todos los factores de riesgo y no de uno solo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Tenemos un retraso de aproximadamente 10 minutos en el programa que tienen ustedes en sus manos. Sin embargo, el doctor Hernández amablemente nos da un espacio de 5 minutos para que la audiencia formule preguntas o comentarios a los ponentes. Así es que ustedes tienen la palabra. Bueno, mientras se animan, yo le quisiera pedir al doctor Alvarado. Aquí, como tú puedes ver, Ricardo, hay mucha gente joven en la audiencia. Seguramente que son médicos jóvenes, ¿no? Una recomendación un poquito más específica, alguna sugerencia en el abordaje del paciente con sospecha clínica de síndrome metabólico y alguna proposición un poquito más objetiva en cómo tratar a este paciente, qué hacer con este paciente en el esfuerzo por prevenir la enfermedad cardiovascular. Sí, mira, creo que cualquiera de las clasificaciones que nosotros tengamos, ya sea yo me enfoco más a la clasificación de la Federación Internacional de Diabetes, que habla de un aspecto, todo paciente que tenga una cintura prominente, que tenga una cintura mayor de 90 o aunque no la tenga mayor de 90, creo que podemos enfocarlo con un paciente que potencialmente tiene síndrome metabólico. Pero no solo eso, si tenemos un paciente hipertenso, yo creo que aquí básicamente lo más importante del síndrome metabólico es que debemos hacer un análisis del riesgo cardiovascular global. Creo que eso es el mensaje que yo quisiera dejar. O sea, si tenemos un paciente que es hipertenso, vamos a buscar los otros factores de riesgo. Podremos integrar síndrome metabólico, ¿no? Si tenemos una persona que tiene una glucosa de 1 alterada, una glucosa de 110, pues entonces vamos a buscar que tenga otros factores de riesgo cardiovascular y también de riesgo para diabetes. Si tenemos un paciente que tiene triglicéridos elevados, pues no nada más nos conformamos con ver que tiene triglicéridos elevados, sino hay que buscar qué otros factores. A veces es tan sencillo como decir, bueno, tiene triglicéridos elevados, muchos llegan por eso, entonces determinamos que el paciente tiene una cintura elevada, que tiene presión alta, eso no nos cuesta más que medir la cintura y tomar la presión arterial. Ya tenemos dos. Muchas veces podemos hacer hasta un Strósics en el consultorio y podemos tener una idea de que esto puede ser. Y bueno, tendremos que mandar a hacer exámenes de laboratorio complementarios. Pero de entrada tenemos muchos pacientes, muchas posibilidades. Si tenemos una niña con síndrome ovario poliquístico y sabemos que son niñas que tienen obesidad, que tienen hirsutismo, que tienen... Pues hay que buscar, muchos de estos pacientes tienen problemas de ese tipo. Si tienes acanthosis nigricans, pues búscale que tenga otras alteraciones del síndrome metabólico, porque es parte de eso, que es lo que quizá algo más difícil. Ya meternos en la proteína C reactiva y todo, o sea, es más difícil. Pero creo que lo más importante es eso, o sea, hacer una evaluación de cada uno de los pacientes que llegan a nuestra consulta con problemas de este tipo. Y a veces, muchas veces nos llega un paciente con faringitis, sobre todo para los médicos generales, llega un paciente con faringitis, pero luego que está con sobrepeso, le tomamos la presión y está elevada, y entonces no determinamos nada más que tiene hipertensión arterial, hay que buscar los otros factores de riesgo, y bueno, en ese momento podremos hacer el diagnóstico de un síndrome metabólico. Pero insisto, creo que lo más importante no es decir, hice el diagnóstico de síndrome metabólico, sino finalmente de enfocar que ese paciente tiene varios factores de riesgo que le confieren un mayor riesgo, valga la redundancia, de mayor tendencia a desarrollar enfermedad cardiovascular a corto, mediano o largo plazo o diabetes.
y de esa manera tendremos que atacar colectivamente todos los factores de riesgo, todos, para poder reducir el riesgo cardiovascular. Esto es algo que se llama el enfoque desde el punto de vista de evaluar el riesgo cardiovascular total y reducir el riesgo cardiovascular total, que es finalmente la razón por la cual debemos tratar a estos pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Adelante. Les felicito a todos los ponentes, principalmente a los cardiólogos del evento. El programa está excelente. El estudio que nos presenta, doctor, sobre el uso de insulina y metformina, bueno, el estudio que nos presenta, doctor, sobre el uso de insulina y metformina, bueno, mucho tapete, a pesar de la fecha que se presenta. Yo soy intensivista y sinceramente estoy en contra del estudio. Para nosotros es mejor, sobre todo venimos atacando este control glicémico temprano, independientemente de la patología, y esto lo hacemos con insulina. Y estamos promoviendo las insulinas de acción rápida más que de acción rápida. Conocemos, como lo mencionan todos ustedes, la resistencia a la misma. El uso de hipoglucemias orales por vía oral, teníamos que pensar en la absorción de una serie de mecanismos farmacológicos que preferimos de insulina. Preferimos insulina ya sea intravenosa o subcutánea. Subcutánea para mayor beneficio del paciente. Sí, y la otra situación no nos presenta tampoco, sería bueno leer tiene la referencia, pero sería bueno también en cuanto a la diferencia en cuanto a tipo de infarto en los pacientes que usaron insulina y los pacientes que usaron hipoglucemias orales, porque sí nos deja un mal sabor de no usar insulina y sin usar hipoglucemias orales. Entonces sería bueno leer el artículo, creo que sería la recomendación por mi parte para ver cómo diferenciaron estos infartos. No, sí, evidentemente no me diese a entender. Una cosa es tener hiperglucemia en el contexto de una enfermedad no coronaria y tener hiperglucemia en el contexto de enfermedad coronaria. Está plenamente demostrado que los pacientes críticos no coronarios, que se controlan estrictamente con incluso infusiones de insulina, corrigen notablemente una serie de desarreglos metabólicos e inflamatorios que disminuyen muchísimo la tasa de complicaciones y la mortalidad. Entonces, eso es otro tema, pero aquí estábamos hablando del paciente con síndrome coronario agudo. Ahí es donde ya las cosas no salen tan claras. Esta recomendación, esa posición de la American Heart Association deriva de varios estudios en los que ese gran beneficio que obtienen los pacientes no coronarios con las infusiones de insulina no lo obtienen los pacientes coronarios. Es decir, ellos critican a los estudios de IGAMI porque no había un control muy estricto de la glucosa en ambos grupos que hacía que hubiera diferencias en el nivel de glucosa que podían explicar la diferencia de resultados. Entonces, como ellos mismos dicen, no está escrita la última palabra, pero de ninguna manera están diciendo denles hipoglucemiantes orales. De hecho, en una diapositiva decía, para corregir, la cifra que debe de motivar la intervención es 180 miligramos y la medicina es insulina. ¿Sí? No está bien establecido cuál es el mejor método, pero lo que sí ya está muy claro es que el gran beneficio que se lleva el paciente crítico no coronariano no se lo está llevando el paciente coronario y puede ser en algunos casos peor. Ahora, en los siguientes estudios que yo presenté no era de la fase aguda del infarto, sino la relación del tratamiento con insulina que tenían antes del infarto o después del infarto. Y obviamente ahí hay muchos confusores, pero tratando de ajustar todo, pues parece ser que la insulina no es la mejor medicina, hablando no de microangiopatía, no de complicaciones
de otro tipo de la diabetes, sino en cuanto a prevención de enfermedad macrovascular y específicamente coronaria. ¿Sí? Es decir, ahí sí ya es otra situación diferente a la aguda. Pero de que hay que usar insulina en un paciente coronario con más de 180 es la recomendación que dan. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Pues si no hay ninguna otra pregunta ni comentario, agradecemos a los ponentes el favor de su participación en este evento. Entonces, gracias.